Atento a esta noticia que apareció de que encontraron fósiles en la Patagonia. Katy Tolosa no es que haya ido a la Patagonia, pero está con rápido. especialistas precisamente por esto que sin duda es una noticia científica importante, Katy Tolosa. Oye, sí, chiquillos, claro que sí. Estamos hablando de nueva fauna, nuevos hallazgos que están hoy día ya de manera importante siendo conocidos a través del mundo. Pero lo importante para nosotros y también lo relevante en esta jornada es que vamos a conversar con alguien que estuvo precisamente siendo parte de este equipo de investigación. Estamos hablando del geólogo, también docente investigador Silvio Casadio, quien estuvo en esta travesía, en un viaje maravilloso que duró mucho tiempo, pero queremos preguntarle, bueno, ¿qué significa este hallazgo de nueva fauna para el conocimiento científico? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, en realidad es un trabajo que llevó mucho tiempo, llevó más de 2 años, y la idea fue reconstruir o conocer cómo era el ambiente, el clima, los organismos que vivían en ese ambiente en el norte de la Patagonia hace 75 millones de años. Esto es un momento antes del impacto del asteroide que terminó con los dinosaurios no avianos y con otro montón de grupos de organismos hace 66 millones de años, ¿no? Profesor, el tipo de espécimes que se encontraron acá, ¿a qué corresponden más bien? Bueno, hay dinosaurios, hay tortugas, hay invertebrados también, o sea, invertebrados quiero decir almejas, caracoles que vivían en agua dulce. El paisaje que hemos podido reconstruir para esa época era una especie de Sahel, o sea, una especie de lo que hoy es el sur del Sahara, donde de vez en cuando hay momentos de mayor humedad, entonces se forman lagos, lagunas, entre las dunas. En ese ambiente era un ambiente, digamos, donde habitaban los dinosaurios, donde estaban estos invertebrados, las tortugas, palmeras, había muchas palmeras también. ¿Cómo fue la condición en la que se encontraron estos vestigios? Si nos puede contar, porque usted estuvo ahí, ¿cómo fue? Sí, es en el medio de la nada, en la Patagonia Argentina hay zonas muy desérticas y con poca vegetación, y hay barrancas, cañadones, en los cuales afloran las rocas que contienen a estos fósiles. Entonces hay que caminar y buscar hasta que uno da con los restos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de el hallazgo de algunos elementos que hoy día, por ejemplo, son conocidos, almeja usted dice, Sí. tortugas también, u otros también peces, Sí, pero, peces. pero están fijados con una data importante, no es menor, estamos hablando de 75 millones de años. Sí. ¿Cómo se llega finalmente a este resultado? Bueno, no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero hay métodos geoquímicos que permiten datar la edad de las rocas, que permiten conocer la edad que tienen las rocas a partir de la presencia de minerales radioactivos. Es bastante sofisticado, pero se puede conocer la edad de las rocas que contienen a esos fósiles. Entonces, eso es un gran avance, una cosa muy importante para poder conocer cómo evolucionó esa fauna y cómo evolucionó el paisaje y todo. Sobre todo también considerando, bueno, hablamos de la Patagonia Argentina principalmente, pero que también hemos tenido también hallazgos importantes en la Patagonia chilena. Pero esta es una zona que estuvo caracterizada por un cierto microclima. ¿Cuáles eran las condiciones más o menos que ustedes creen que eran las que habitaban estas especies? Estamos hablando de 75 millones de años atrás. En ese momento recién comenzaba a formarse la cordillera de los Andes. O sea que había una facilidad mayor de conexión entre el Pacífico y el Atlántico. Una de las cosas que nosotros intentamos hacer es conocer cómo fue la formación de los Andes, cómo fue en el tiempo, cómo fue evolucionando eso. Y bueno, para eso todos estos hallazgos son importantes y contribuyen a ese conocimiento. Sin
duda que, bueno, nosotros también para poder explicarlo un poco mejor, profesor, le vamos a dejar a usted la invitación a la gente para que podamos ver a través de una de las gráficas que ustedes tienen disponible, porque esto nos permite a nosotros también poder entender, comprender muy bien cómo es la formación geológica, pero también situarlo hoy día en este hallazgo en algún momento del tiempo y también de las eras también que ustedes estudian. Cuéntenos un poco. Sí, digamos, la Tierra tiene 4.600 millones de años, o sea, estamos más o menos por acá cuando se inicia la formación de la Tierra y digamos que este hallazgo es, si seguimos el espiral, es un poco antes del impacto del asteroide en la Tierra, en la península de Yucatán. Eso fue hace 66 millones de años antes del presente y nuestras rocas o nuestros fósiles, los que estudiamos, tienen 75 millones de años. O sea, desde el punto de vista geológico, es poco tiempo antes del impacto del asteroide. Desde el punto de vista de la vida humana es muchísimo, ¿no? Porque el impacto ocurrió a los 66 millones de años y las rocas y los fósiles que estudiamos tienen 75 millones de años. Pero desde el punto de vista geológico es casi un instante. Eso queríamos preguntarle también, ¿cuál es el significado, la importancia que tiene este hallazgo para la paleontología a nivel, digámoslo, internacional? Porque ya no solamente es de Argentina, esto es un logro también, un trabajo en conjunto. Sí, por eso el proyecto está financiado por National Geographic y ese proyecto tiene por finalidad estudiar qué pasó antes del impacto, cómo eran los ecosistemas, cómo era la fauna, la flora que había en América del Sur antes del impacto. Entonces, por eso tiene importancia internacional y por eso National Geographic pone mucho dinero para este proyecto. ¿En qué está hoy día esta investigación? Porque si bien nos decía, esto fue hace 2 años, sí. Y recién ahora estamos conociendo esta interesante noticia, pero ¿en qué está hoy día? Seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en el sur, en la región de Magallanes, en el lado de Argentina, en la región de Neuquén, en el centro de la Argentina. O sea, es un proyecto que seguramente va a finalizar dentro de 2 o 3 años y va a dar lugar a muchas publicaciones y mucho conocimiento nuevo sobre este tema. ¿Podemos seguir descubriendo y conociendo también nuevos antecedentes de este hallazgo con el pasar de los años? Claro, seguro, sí. Seguro que sí. Nosotros hablábamos también de lo interesante que de repente cuando conocemos este tipo de noticias, uno dice cómo controlan la ansiedad, de querer difundir de inmediato el hallazgo, de querer tomar aquellos objetos y nos dicen no pueden hacer nada. ¿Cómo es ese proceso? Claro, cuando uno encuentra un resto, se requiere todo un procedimiento para su extracción. Después eso se procesa en el laboratorio, se limpia, se reconstituye y luego viene todo el estudio. Entonces, desde que uno encuentra un resto hasta que finalmente el trabajo sale publicado puede llevar un par de años, 2 años, o a veces mucho más. Entonces, sí, desde el punto de vista de los investigadores tenemos que tener también una cierta paciencia y digamos, no solo paciencia, sino manejar la ansiedad de que ya quiero ver qué es o quiero saber cómo era el ambiente, hasta que eso finalmente puede ser después divulgado y digamos, pasa esa información al público general, pero eso lleva tiempo. Profesor, y esto también, esta información, permite conocer cómo fue el pasado, pero que sin duda también estas informaciones permiten también apoyar el futuro también, claro, el impacto. ¿Cómo lo ven ustedes también en ese sentido? Sí, tal cual. O sea, los resultados de estos estudios permiten muchas veces ajustar los modelos que hay para el calentamiento global o modelos que se han construido en base a los datos actuales. Y si uno quiere ver, bueno, veamos a ver si esto funciona para el futuro. A veces esos modelos se corren para el pasado y se ve, mira, sí, había palmeras acá, hacía calor, hacía esto. Entonces es como que se ponen a prueba los modelos
que se van construyendo para la evolución del clima, y se los prueba hacia el pasado, a ver si funciona. Entonces, bueno, puede ser que para el futuro también. Y ahí a veces nos empezamos a preocupar un poco más. Esa es la idea. Sin duda que preocuparnos no solamente de lo que pasó en el pasado, averiguar un poco más, pero sin duda que también esta información es relevante, no solamente para nuestra región del Biobío, porque también tenemos cosas también que aportar desde la región. No, sin duda. Sin duda. Ya nos dijo cuáles eran las zonas, así que ojo también a quienes les gusta también conocer un poco más de la historia, del pasado, si les puede dar alguna recomendación. Bueno, vivimos acá, la región de Concepción, la isla de Quiriquina, las rocas que están frente a la isla de Quiriquina son muy importantes, son un lugar clave a nivel mundial para conocer qué pasó antes y después del impacto del asteroide. Son rocas que tienen alrededor de 66 millones de años, tienen fósiles y son muy importantes. A nivel mundial son muy conocidas y han dado lugar a un montón de trabajos que se han publicado en revistas muy importantes y que han sido hechos por investigadores de todo el mundo. Entonces, conocer ese patrimonio que tenemos en esta región me parece que es muy importante. Hay que valorarlo, hay que cuidarlo. Y me parece que debemos estar orgullosos de lo que tenemos. Pero para poder estar orgullosos de lo que tenemos, hay que conocerlo. Alguien dijo una vez que uno no es propietario del sueldo si no lo conoce. Si no lo conoce es un inquilino. Entonces, es muy importante. Profesor Silvio Canesi, geólogo, investigador, queremos agradecerle que nos haya regalado estos minutos y sobre todo también para poder dar la importancia de esta noticia del hallazgo de nuevas especies, de nueva fauna a nivel internacional, pero también el llamado que usted hace, también de que aquí en la región del Biobío hay también un patrimonio importantísimo, muy valioso que hay que conocer, pero también preservar. Chiquillos. Una tremenda iniciativa entonces, la que desde la UNAP también se lidera respecto de la comunidad científica entera. Finalmente está contenta con lo que está pasando, cada vez más descubrimientos en nuestro territorio. Así que, Katy, te agradecemos por este trabajo en terreno. Nos vemos, hasta la próxima. Chau. Oye, a propósito de comunidad.